le invito a que abra su Biblia en el libro de Génesis. Nos vamos al último capítulo del libro de Génesis, el capítulo 50, versículos 19, 20 y 21. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Génesis capítulo 50 del versículo 19 en adelante. Si lo tiene me confirma con un amén. Y si en caso de que no trajo Biblia, acá tenemos el data, ¿verdad? Así que le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos recibido promesas de parte del Señor? ¿A cuántos de nosotros nos ha hablado personalmente el Señor? Ya sea a través, ¿no es cierto?, de un instrumento que ocupa el Señor, a través de siervos del Señor, ya sea a través de la palabra de Dios. Porque créame, querido hermano, cuando usted medita en la palabra del Señor en su casa, también el Señor les habla a través de eso. A mí me ha pasado muchas veces y llena el corazón cuando sentimos que el Señor nos habla. Yo no sé si usted ha podido experimentar alguna vez eso que va más allá de un sentimiento. Eso que, como dice ahí en una parte de los evangelios, ¿verdad? Cuando habían dos personas que caminaban con el Señor y decía, oye, ¿y no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos? ¿Cuántas veces hemos podido experimentar esas cosas en nuestros corazones? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, no, yo te voy a bendecir? O el Señor le ha dicho, yo quiero que tú seas un siervo en mis manos, o un varón, una mujer de Dios. ¿Cuántas veces a los jóvenes el Señor le ha dicho, yo te voy a hacer un profesional? ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho, no, y yo voy a bendecir tu familia? Son promesas que nos da el Señor muchas veces. Y son bonitas para nuestro corazón. Son cosas maravillosas, son cosas que nos reconfortan. Son cosas que quisiéramos que sucedieran ahora ya. Pero lo que muchas veces olvidamos es que las promesas que nos da el Señor primero son promesas que vienen de Él. Y por lo tanto, Él es el dueño de la promesa que nos dio. Y Él sabe cuándo las va a hacer realidad. Él sabe el tiempo exacto en que el Señor nos va a entregar eso. Y cuándo vamos a estar preparados. Entonces, y nos olvidamos también que cuando el Señor nos entrega una promesa, que cuando el Señor nos entrega quizás alguna profecía a nuestro corazón, el Señor también está reflejando su voluntad para nosotros. No lo que nosotros queremos, no lo que nosotros esperamos, es lo que el Señor quiere para nosotros. Y eso no debemos olvidarlo. Y tampoco olvidemos, querido hermano, que cuando el Señor nos promete algo, significa que van a venir procesos para nuestra vida, que van a venir situaciones. Y por eso, acá el ejemplo más claro, ¿qué ejemplo más claro que el de José? Cuando él era joven, quizás preadolescente o adolescente, el menor de sus hermanos, él tuvo unos sueños. Él soñó, para decirle en resumidas cuentas, que su familia se iba a humillar delante de él alguna vez. ¿No es cierto? Y a lo largo de la historia vemos cómo después José termina siendo el gobernador de Egipto y que su familia llegó sin conocerle a pedirle cosas, a tratarlo como el gobernador que era, con el respeto que era, cuando él era niño y nadie lo tomaba en cuenta. Cuando nadie tomaba en serio sus palabras. Pero en ese transcurso hubieron muchos procesos que tuvo que vivir José. Procesos de envidia que le tuvieron, procesos de traición que sufrió de parte de sus hermanos, procesos de injusticia, cuando tuvo que caer en la cárcel de manera injusta, porque fue acusado de manera injusta.
Pero no son solamente los procesos malos los que tenemos que vivir. También vivimos de repente procesos buenos, de prosperidad, procesos en que nos va muy bien, en que nos sentimos muy confiados. Pero son procesos. Y como todos sabemos, y esto es parte de la vida, muchas veces el mundo da vuelta. La vida nos coloca en situaciones complicadas, nos coloca en situaciones difíciles. Pero donde tengamos que estar, querido hermano, la diferencia es que usted decide si va a ir por su propia cuenta o va a vivir los procesos con el Señor. Eso es lo distinto. Por ejemplo, si nos vamos a Génesis capítulo 39 del versículo 2 al 6, dice, llevado pues José a Egipto, iba como esclavo, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y vio su amo. En ese entonces estaba la esclavitud. Y él era un esclavo. ¿Y qué hizo José? Se rebeló contra la esclavitud, fue en contra de los gobernadores de ese entonces, fue rebelde. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Jehová hacía prosperar todo lo que tenía José en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Querido hermano, siendo quizá un esclavo. No importa la condición en la que estemos, no importa si tenemos cargo, si no tenemos cargo, no importa si somos ricos, si somos pobres, la única diferencia es si tenemos al Señor o no. Esa es la única diferencia. No importa en qué vamos a trabajar. No importa si nos pagan poco o nos pagan mucho. Lo importante es que tengamos al Señor, porque cuando está el Señor hace próspero todo. Todo. Y dice que el Señor lo bendijo. El Señor bendijo a José. Aleluya. El Señor estaba con José. Pero como le decía, la vida muchas veces da vuelta. Y él tuvo que caer de manera injusta en la cárcel. No menor. Y las cárceles, querido hermano, antes no eran como las de ahora. Antes no tenían plasma, ¿verdad? No tenían acceso al celular, no tenían cárceles cómodas. Antes no era así. Antes era mucho más crudo. Antes era peor. Y el que estaba en la cárcel también tenía el riesgo de que pudiese ser condenado a muerte. Pero cuando él cayó en la cárcel, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Quién piensa eso? Una persona en la cárcel. Yo cuando tuve que ir a tocar, he ido una pura vez a la cárcel, a la ex penitenciaría de Santiago, y fue algo muy crudo, fue algo muy denso. Yo en realidad salí con muchos sentimientos encontrados, porque uno ve ahí la injusticia, ve la maldad y ve la degradación humana, pero también ve gente de otras características ahí. Y es triste. Pero ¿quién va a pensar que en esos ambientes tan densos, tan oscuros, el Señor puede estar ahí? Es distinto cuando se pasa con el Señor. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
No importa, querido hermano, a lo mejor usted está trabajando en el mejor lugar, a lo mejor no. Está viviendo en el mejor lugar, a lo mejor no. Pero no importa dónde el Señor lo quiera llevar. No importa dónde el Señor lo quiera pasar, si usted va tomado de la mano del Señor. Es importante entender que todos estos procesos el Señor los permite. Los procesos más difíciles de nuestra vida, el Señor los permite. Los procesos cuando nos va de la mejor forma, el Señor los permite. El Señor los permite. Amén. Entonces, todo esto tuvo que pasar José para que recién ahí pudiera ser después de la cárcel, después de salir, para que el Señor lo levantara y fuese gobernador y se cumpliera todas las promesas de parte del Señor. Y eso es muy importante también, querido hermano. No nos apresuremos a tomar lo que el Señor tiene para nosotros. No adelantemos procesos. No querramos ir corriendo y adelantamos todas las cosas porque no, yo quiero todo lo bueno ahora, quiero la promesa del Señor ahora. El Señor me dijo que me va a hacer un siervo, que me va a hacer un pastor y yo quiero que sea ahora. Y todo. No nos apresuremos. El Señor me dijo que me va a bendecir y yo quiero que... No nos apresuremos, porque el Señor tiene que moldear nuestro corazón. Y si, déjeme decir una cosa, querido hermano, y yo lo he visto en mi corazón, lo he visto en mi vida, cuando el Señor promete, el Señor cumple. El Señor cumple. Y vamos a vivir distintas situaciones. Bien lo decía mi madre hace unas semanas atrás. Tuvimos esa situación con mi abuelito que la verdad fue para nosotros algo terrible. Si me permite confesarme, yo igual en ese entonces tuve que tomar valor, que yo creo que el Señor solamente me lo dio, pero por mí, por dentro, yo tenía un monito corriendo así dentro de mi corazón porque yo estaba alterado. Pero tenía que tener valor en ese momento para poder llevarlo, para estar con él, y todo eso. Y de repente uno dice, Señor, pero tú prometiste estas cosas. Señor, pero tú nos dijiste algo y ahora yo estoy viendo otras cosas. Y es en ese momento donde uno decide, querido hermano, uno decide. Como dijo el salmista, como dijo David, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Yo puedo mirar quizás el monte, puedo mirar mi situación y veo de dónde viene mi ayuda. Pero cuando miramos un poquito más arriba, como decía mi abuelito, cuando miramos más arriba del monte y vemos al Señor y decimos, de ahí viene mi socorro viene de Jehová. Y son en todos esos momentos, querido hermano, en que tenemos que decidir en dónde ponemos nuestra mira, en dónde ponemos nuestra confianza. Si en los médicos, si ponemos la confianza en un político, si ponemos la confianza en un pastor, porque también mi abuelito muchas veces dijo, no se convierta en el pastor, porque hay gente dentro de la iglesia convertida al pastor. ¿Dónde coloco mi confianza? ¿Dónde coloco mis ojos? ¿De dónde viene su socorro? Yo no sé usted, pero mi socorro viene de parte de Jehová. Y en los peores momentos de nuestra vida, cuando decidimos creerle al Señor, créame, querido hermano, créame, el Señor cumple. El Señor obra. El Señor nos fortalece. Entonces, tengamos eso en mente. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos el ejemplo de David, cuando el Señor le dijo, este es el ungido. Y el profeta, ¿no es cierto?, Samuel, lo ungió siendo él un joven. Siendo él un joven. ¿Y qué hizo él? No, yo soy rey, entonces voy y destituyo a Saúl. No, ¿cuánto proceso tuvo que vivir? Y él lo vivió, tranquilo. Cuando fue perseguido, aún así David dijo, cuando lo quisieron apedrear una vez, David, ¿quieres que hagamos algo? No, déjalo. Porque el Señor lo permitió. Y son los caracteres que tenemos que ir tratando de admitir y de forjar nosotros mismos. Porque muchas veces ha pasado, yo he conversado con muchas personas en la vida. Cuando de repente las personas, porque todos estamos expuestos a equivocarnos.
Todos estamos expuestos a pecar. Y cuando vivimos la consecuencia de nuestro pecado, uno siempre puede ver cómo reacciona la persona. No, es que es injusto. Es que cuando más mal está, los hermanos no nos visitan. Cuando más mal está, los hermanos no nos apoyan. Y es como que el hermano tuviera la culpa prácticamente de que uno tuviera que vivir las consecuencias de nuestra situación. Y me pasó una vez que escuché a un hermano que teníamos mucha confianza, y el hermano me dijo, ¿sabe qué, hermano Ariel? Yo fui a donde un amigo y mi amigo no me atendió. Yo fui a donde este otro pastor que yo siempre lo atendió y este pastor no me atendió. Y él no dijo, no, porque este hermano no me quiso, porque no me restaura, no. Él dijo, el Señor me cerró la puerta. Y eso, hermano querido, hermana querida, hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia. El decir, el Señor me cerró la puerta, el Señor me abrió la puerta, el Señor lo permitió, el Señor no lo permitió. Porque cuando hacemos eso, querida persona, querido hermano, sabemos que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Nada, querido hermano, nada está al azar. Nada está al azar para los que hemos creído en el Señor. Lo distinto es si usted decide ir por su cuenta o decide ir con el Señor. Lo distinto es que usted quiera hacer las cosas y culpar a medio mundo, o bien enorgullecerse y decir, no, yo lo puedo, yo lo hice, a decir, no, el Señor me cerró la puerta, el Señor me abrió la puerta, todo lo que pasó es porque el Señor lo permitió. Como decía Santiago, le decía, ¿no es cierto?, a los que hacían negocios, ustedes dicen, no, yo voy a ir y voy a hacer y deshacer, pero nunca dicen, yo voy a hacerlo si el Señor lo permite, si el Señor quiere. Son las diferencias. Entonces, esta es la palabra del Señor. Cuando el Señor nos promete algo, sepa usted que vamos a pasar distintos procesos. Vamos a vivir distintas situaciones. Vamos a vivir distintas circunstancias. Para poder decir lo que dijo Pablo, he aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco. En la abundancia y cuando no hay nada. He aprendido a vivir. Y si usted se da cuenta, cuando el Señor le hizo gobernador a José, cuando él cumple su promesa, José no estaba, Egipto no estaba pasando el mejor momento. Iba a vivir distintas circunstancias. Iba a vivir años de mucha abundancia, pero iba a vivir años de mucha sequía. Pero no importa el contexto, querido hermano. No importa ahora que se vienen tantas elecciones, se viene elección de obispo, se viene elección de presidente, ¿verdad? Cosas que son cruciales. Pero querido hermano, si el Señor dijo, si el Señor prometió, el Señor lo va a cumplir. Y no importa quién venga. Si el Señor dijo que iba a bendecir la iglesia cristiana metodista pentecostal, la va a bendecir y no importa quién venga. Si el Señor dijo que va a bendecir esta iglesia, la va a bendecir y no importa lo que suceda alrededor. Lo único sí, no nos soltemos nunca del Señor. No nos soltemos del Señor. No se suelten de su mano. Con el Señor todo es distinto. Todo es diferente. El mundo afuera, vea usted las redes sociales, los que somos más jóvenes, la toxicidad de las redes sociales impresionante. ¿Cuál apoya a un candidato a otro? ¿Cuál de todos tiene el peor augurio para nuestro país? Pero no importa. Cuando los que tenemos al Señor podemos vivir confiados. Nuestro pastor está viviendo una situación difícil, pero no importa. Los que tenemos al Señor vivimos confiados. Y es bonito. Yo cuando más me he preocupado, yo he hablado con él y yo le dije, oh, tata, y mire esto otro. Y él tiene una paz, tiene una tranquilidad. Y en vez de yo infundirle tranquilidad a él me la infunde a mí. Porque cuando se vive con el Señor es distinto. La fe, querido hermano, es una decisión, no es un sentimiento. No es si yo decido, no es si yo siento
que tengo fe, si yo siento, si me siento seguro o no me siento seguro. Es decidir. Es decidir. Es cerrar los ojos y decir, Señor, creo en ti. Es dejar de ver la situación que está pasando. Es decir, Señor, mira, es verdad, tengo a mi familiar enfermo, Señor, mi país está cayendo, Señor, puede que pierda mi trabajo, Señor, no gano mucho, Señor, pero yo confío en ti y yo quiero aferrarme de ti y yo quiero que cumplas tu promesa en mí. Quiero que me moldees, que el Señor nos purifique. Así como decía el Salmo también, purificar como se purifica la plata, como se purifica el oro, para sacar todas esas escorias. Tenemos que pasar por esas situaciones. Y después de pasarlas, créame que vamos a estar aptos para recibir la voluntad del Señor. Esa es la palabra del Señor. Le invito a confiar en el Señor. Le invito a confiar en el Señor. Le invito a dejar todas las situaciones en las manos del Señor. Y lo que venga más adelante, ¿va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. ¿Va a ser bueno? Sí, puede que sea bueno. Pero no importa, vaya con el Señor. Vaya con el Señor. Sea gobernador o le toque ir a la cárcel. Sea rey o le toque ser pastor de ovejas. Le toque un puesto muy importante o le toque ser un esclavo. No importa, no se queje, no alegue, no vaya contra el sistema. No se ponga a tirar piedras tampoco. Donde vaya, vaya con el Señor. Porque donde sea, si usted va con el Señor va a estar con usted y va a cumplir la voluntad del Señor. Y eso va a ser lo mejor que va a tener para su corazón. Así que le invito a ponerse de pie. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Señor, te damos por el mensaje que usted tenía para nuestros corazones. Gracias, Señor, porque su voluntad es perfecta.